Muy buenos días amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre una emoción que normalmente todos hemos sentido o habremos sentido en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es esta emoción? Pues esta emoción es el miedo. Decir que el miedo es una emoción innata al ser humano y biológica que normalmente va a estar siempre, solo que tendremos que aprender a controlarlo o controlar ciertos miedos que tengamos. Y pues según lo que he estado investigando, hay varios tipos de miedos, en innumerables campos y innumerables cosas de ámbitos de la vida. Pero he estado leyendo cuáles son los más comunes en los seres humanos, o sea, en nosotros. Los principales. Y los cinco principales que he encontrado es el miedo a la muerte. ¿Esto por qué sucede? Porque digamos porque tememos o sea, que ataque nuestra inexistencia en este mundo, a que no existamos. O sea, y eso deriva también en otros miedos como puede ser a lo mejor el miedo a las alturas, a la oscuridad. ¿Por qué? Porque vemos amenazados, o sea, nuestra existencia y quizá pensamos que podamos morir y no existir. ¿Cuál es otro? La pérdida de la autonomía, cuando a lo mejor no tenemos capacidad para tomar decisiones, bien sea porque nos encarcelan o perdemos nuestra libertad, o incluso a veces, pues, quizás porque tienes a alguien, a alguna persona a tu lado que, digamos, limita esa capacidad de tú hacer y tomar tus decisiones que quieras y poder hacer lo que quieras. Con lo cual, también tenemos, digamos, miedo. ¿Por qué? Porque de cierta manera pensamos que perdemos esa libertad de acción, incluso a veces de pensamiento. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces en ocasiones en las que se tiene el miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a perder cierta autonomía, perdón. Y muchas veces sí se da así porque tienes que, digamos, a veces intentar negociar o acordar cuando estás con una pareja o con una novia o con alguien al lado con el que tienes que acordar algo. Entonces ya digamos que ves limitado eso y ves amenazada tu autonomía personal. ¿Cuál es otro de ellos? El miedo a la soledad, digamos, en qué consiste a ser abandonados, rechazados o a sentirnos muchas veces despreciados. ¿Esto por qué sucede? Pues digamos, ¿y en qué deriva? En ciertas acciones como pueden ser la envidia. ¿Por qué? Porque quizá vemos que hay otra persona que lo está haciendo mejor que nosotros o que ha, ha- ha llegado a un éxito mayor y quizá no vemos las acciones que ha tenido que llevar a cabo para conseguir ese éxito y digamos que muchas veces atacamos a esa persona sintiendo envidia. ¿Por qué? Porque sabemos que no está, digamos, en nuestro mismo nivel y vemos amenazado nuestra capacidad de no estar ahí, no estar en ese grupo. Y digamos, ese pensamiento, esa forma de ser, es lo que nos hace, digamos, a veces sentir envidia. Pensamos que si no somos todos de ese mismo nivel social o encajamos en ese nivel de tribu, no somos lo mismo. Y esto no quiere decir nada absolutamente porque cada persona tiene sus propias aspiraciones, sus propios objetivos o sus propias formas de querer vivir la vida y sus proyectos de vida. Y también esto ocurre, por ejemplo, a la sociedad en los celos. O sea, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, intentamos... Perdón, ocurren los celos cuando por ejemplo, no nos sentimos no creemos, o sea, nosotros creemos que nos vamos a quedar solos porque no nos sentimos suficientemente valorados, porque creemos que se va a ir con otra persona y muchas veces, aunque hagamos todo correcto, todo lo mejor posible, quizá esa persona va a ir con otra persona, simplemente te deje a ti. ¿Por qué? Porque quiere otras aspiraciones, otras cosas en la vida y quiere mejorar, a lo mejor, y en esas aspiraciones que tiene, quizás no estás incluido tú como persona. Y muchas veces no es porque no seas tú la mejor persona, sino que a lo mejor en ese momento quizás no estás capacitado o no es el momento para estar con esa persona. Y digamos que esto es por lo que ocurre en los celos, ese sentimiento y ese miedo a la soledad.
Que a veces no es tan mala, ¿por qué? Porque nos da para reflexionar y ver en qué hemos fallado o en qué estamos fallando, qué podemos fallar, porque a lo mejor muchas veces sí nos dejan como, no sé, dejan o nos abandonan en algún proyecto o en un proyecto pareja y puede ser porque hemos cometido algún error y muchas veces nuestro ego nos hace decir que no, que somos lo mejor y que lo hacemos bien y que muchas veces no somos conscientes de qué error hemos cometido y en esos momentos de soledad quizás dan para reflexionar qué estamos haciendo mal y qué quizás hemos fallado nosotros. Otro de los miedos también más comunes que encontrar es el miedo a la mutilación. Esto que es, pues, digamos, a perder una parte de tu cuerpo, ya sea una mano, unos pies. E igualmente está relacionado bastante con la supervivencia del ser humano. O sea, tenemos un miedo enorme a no existir en este mundo. Y es algo ilógico, ¿por qué? Porque cuando ya nos hacemos conscientes de la mayoría de las cosas, o sea, vemos que vamos a morir sí o sí, pero si nos paramos a pensar muy detenidamente, digamos que nos dan miedo y digamos, este es otro de los miedos que están relacionados con, como decía, con la supervivencia. Y vemos que muchas veces o sea, hay personas incluso que pierden una mano, un brazo y hacen muchas cosas y muchas cosas sorprendentes, a lo mejor como hacer en maratones. Yo he llegado, por ejemplo, hace poco vi a deportistas, un deportista de coches que se había quedado sin piernas y se ponía unas prótesis y empezaba a correr triatlones. Y incluso hay personas a lo mejor que se han quedado sin piernas y eso es esa historia que le ha ocurrido pues la plasma en algún libro y luego cuenta sus historias para ayudar a mejorar a otras personas. O sea que incluso de esas situaciones se pueden sacar, digamos que reflexiones. Cuando pierdes partes de tu cuerpo, incluso hay personas que les puede más la superación. Lógicamente muchas veces también requiere de ayuda profesional, depende, o sea, del grado en el que esté. Muchas veces se es capaz, digamos, de salir de esa parte, por llamarlo de alguna manera, dura, con ayuda de alguien o viendo a alguien profesional, o sea, o a veces solo con un amigo, conversando, o sea, muchas veces depende de las circunstancias, mejorarás de alguna o de otra manera. Y por otro, y otro de los miedos también que encontré, digamos, la vergüenza a que ataquen nuestro ego, que digamos maten nuestro ego. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando damos una opinión o expresamos alguna opinión acerca de un tema, tenemos vergüenza porque no encajemos en el grupo, o sea, en el grupo social en el que vivimos, o que nuestra opinión no sea aceptada como la mejor. Muchas veces que incluso creemos que, por ejemplo, si fallamos, nos vamos a sentir ridículos. ¿Por qué? Porque va a decir, mira cómo él ha fallado y le atacamos. Y la gente, por ejemplo, que muchas veces tiene que exponerse en público a hablar o decir ciertas conferencias, ciertos temas, nunca os va a terminar de concordar en todo lo que pienses tú, ni siquiera a lo mejor en lo que piense yo o en otra persona. ¿Por qué? Porque como digo, he dicho en algunos de otros vídeos, o sea, cada uno de nosotros tiene diferentes circunstancias, incluso desde que nacemos ya nacemos condicionados con diferentes circunstancias y luego a lo largo de nuestra vida nos ocurren diferentes experiencias que eso va a condicionar que actuemos de alguna u otra manera. Y como digo, o sea, muchas veces este miedo que tenemos a pasar ridiculez o a que nuestras ideas no encajen, o sea, y ataca sobre todo a nuestra identidad de ego. O sea, esta sería una parte más psicológica y las otras serían más de una una parte física. Pero o sea, digamos, lo que llegamos a ver es que la mayor parte de ellas son las que atacan a nuestro ser, o sea, a nosotros, tanto sea física o psicológicamente. Y nada, chicos, pues intentaré grabar un vídeo con mi madre acerca de estos miedos, sobre todo a los miedos a la hora de emprender o, o algún otro miedo también más que tenga que ver relacionado con emprender un negocio, porque ella sabe mucho más y os podrá contar experiencias e intentaré convencerla. Muchas veces ella también me comenta, dice, es que yo tengo miedo a no poder hablarlo bien, no hacerlo bien. Yo a lo mejor he grabado 7 8 9 vídeos y
el primero, o sea, el peor que voy a hacer. Y conforme a lo mejor vaya haciendo más vídeos, vaya mejorando mi forma de hablar, mi vocabulario, mi cercanía. O sea, y eso se lo comento a mi madre muchas veces. Y yo le he querido hacer o sea, algún otro vídeo con ella. Y pues muchas veces no, quizás no ha querido por tener esos miedos incluso. Y a veces es lógico y yo lo entiendo porque, como digo, tenemos muchos miedos, incluso a personas que ya han pasado por muchas cosas aún, o sea, bastante complejas, seguimos teniendo miedo a exponernos o a decir ciertas cosas que no parezcan correctas. Y pues nada, como digo, intentaré convencerla y espero poderos traerla para un próximo vídeo. Y nada, chicos, espero que os guste y que disfrutéis del vídeo. Eh, y, perdón, espero que os guste y disfrutéis del vídeo y nada, espero veros en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos.